Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Qué bueno, qué rico y qué maravilloso de que podamos estar una vez más aquí con la palabra del Señor. La palabra del Señor dice la palabra que es viva y eficaz y que es como una espada de dos filos que penetra hasta dividir, dice, el alma del espíritu. ¿Por qué la palabra divide el alma del espíritu? Porque en un tiempo nosotros, cuando no teníamos al Señor, tanto el alma y el espíritu estaba muerto y el alma era el cual nosotros vivíamos y era nuestra persona, Señor Jesús. Pero ahora que Cristo vive en nosotros, como el espíritu que da la vida, queridos hermanos y hermanas, había una separación y ahora nuestra persona, nuestra vida, es Cristo mismo como el espíritu dentro de nosotros. Qué maravilloso de que en esta mañana podamos estar en la palabra. Señor Jesús, límpianos con tu sangre preciosa. En esta mañana, Señor, abrimos todo nuestro ser a ti. Señor Jesús, echando toda nuestra ansiedad sobre ti. Queremos acercarnos al trono de la gracia. Oh, allí en el lugar santísimo, donde está el arca del testimonio, donde queremos tener comunión contigo, donde está allí, oh, el propiciatorio, la sangre rociada, donde tú nos ves, Señor, a través de la sangre de Cristo y la gloria de Dios por medio de los querubines. Tú quieres hablar con nosotros en esta mañana. Señor, háblanos. Necesitamos tu rico hablar. Necesitamos ser alentados. Necesitamos, Señor, ser libres de la religiosidad. Necesitamos ser libres de nuestra carne, de los amalecitas. Oh, Señor Jesús, líbranos de todo lo que no seas tú. Señor, danos un cielo despejado en esta mañana. Queremos tocar este bosquejo, este sexto y último bosquejo en cuanto a la expresión. Tú quieres ser expresado, tú quieres ser exhibido. Oh, Señor Jesús, vive tú a través de tu iglesia. Señor, que tu iglesia contenga tu gloria, contenga el arca del testimonio. Señor Jesús, te amamos. Amén. Bueno, queridos hermanos, estamos en la segunda parte de este bosquejo, tocando la expresión de Dios. Estuvimos tocando la purificación, la educación, la reconstitución. Estuvimos hablando en cuanto a la separación y también los últimos mensajes que dimos en cuanto a la protección. Cómo realmente necesitamos ser protegidos, separados. Y ahora venimos con el propósito de que esa protección es para que Dios pueda ser expresado hoy a través de la iglesia. En el Antiguo Testamento vemos de que la gloria de Dios estaba en el tabernáculo. De hecho, aún Moisés no podía entrar a veces ni salir porque la gloria de Dios cubría todo el tabernáculo, porque dentro del tabernáculo estaba el arca del testimonio. Y ese arca del testimonio, que era de madera, de acacia, pero forrada por dentro y por fuera de oro puro, era conforme a la naturaleza de Dios, maravilloso. Y la tapa de la proposición de que realmente estaba allí, que era de oro puro, ahí no había madera, era de la naturaleza de Dios, con los dos querubines donde realmente Dios podía hablar con el hombre. Qué maravilloso de que en Hebreo se nos dice de que se abrió un camino nuevo y vivo y el velo fue rajado para que nosotros pudiésemos tener la libertad de entrar en el lugar santísimo y hablar con el Señor cara a cara. ¿No es esto glorioso? Cuando solamente una vez, una persona al año podía entrar allí a la presencia de Dios, a conversar con Dios, a llevar allí a los pecados del hombre, interceder por el hombre. Hoy nosotros podemos tocar el trono de esta gracia por medio de que este Cristo fue allí a la cruz y derramó su sangre preciosa y se produjo la iglesia. Y fuimos nosotros resucitados, dice la Biblia, juntamente con Cristo. Maravilloso. Queridos hermanos, es bueno de que hoy podamos estar disfrutando. Dice que el tabernáculo también fue llamado, dice, el
el tabernáculo del testimonio. ¿Por qué era el tabernáculo del testimonio? Porque allí estaba el arca. Figúrate que aún la iglesia puede estar, pero se puede ir el arca. Por eso necesitamos vivir y permanecer en el Espíritu, igual como el tabernáculo estaba en el Antiguo Testamento, pero en la época de Samuel, en la época de Elí y de sus hijos, dice que fue sacado el arca de allí. Y es cuando los dos hijos de Elí murieron y su esposa tuvo un hijo y le llamó, digamos, que se había ido la gloria de Dios, la expresión de Dios. Por eso necesitamos estos puntos que hemos estado compartiendo en cuanto a la purificación, la educación, la reconstitución, la separación, la protección, para que Cristo pueda ser expresado y sea llamado el arca, el tabernáculo del testimonio de Dios. ¿Por qué? Cuando Cristo estaba en la tierra era la corporificación del testimonio de Dios. El arca tipifica a Cristo mismo como la corporificación de Dios, como dice en Colosenses 2:9. Dice que en él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esto es maravilloso. Y hoy esa plenitud de la deidad está en la iglesia. Hoy está en nosotros. Y el hecho de que el arca tipifica a Cristo mismo, esto significa que quienes fuimos redimidos por Dios, hoy nosotros podemos tener contacto con Dios y disfrutarle en Cristo y por medio de Cristo. Oh Señor Jesús, por eso en el Juan 14:6 dijo él: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. En aquel tiempo dice que el arca constituía el centro y el contenido del tabernáculo, y como tal representa a Cristo, quien es hoy el centro y el contenido de la iglesia, el cual es el tabernáculo de Dios, la casa de Dios. El hecho de que el arca sea mencionado en primer lugar al describirse la visión del tabernáculo y su mobiliario, esto indica que ese arca, como el testimonio de Dios, indicaba de que realmente ocupaba el primer lugar de preeminencia en el tabernáculo. Oh Señor Jesús, esto realmente nos da a entender de que la iglesia, el cuerpo de Cristo, el cual está tipificado por el tabernáculo, dice que procede de Cristo, quien está tipificado por este arca del testimonio. Así que en el tiempo del Antiguo Testamento, la casa de Israel era la casa de Dios, la cual estaba representada por el tabernáculo primero y por el templo después. Y al final de Génesis se nos puede relatar cómo fue producido un individuo, una persona que se llamaba Israel, el cual llegó a ser una miniatura de la casa de Dios a fin de expresar a Dios y ejercer su autoridad. Y al final de Éxodo se nos relata que cómo fue producido un pueblo llamado Israel. Este Israel corporativo era la casa de Dios que expresaba a Dios y representaba al ejercer su autoridad aquí en la tierra. El propósito de Dios, hermanos y hermanas, propósito eterno de Dios, tiene como objetivo de que Él desea obtener un pueblo corporativo, que lleguemos a ser su morada, la iglesia, y que como tal podamos ser aquellos que le expresamos y le representamos por la autoridad. Así que es maravilloso. Después de esta entrada, de este compartir, esta introducción, queremos seguir compartiendo hoy en cuanto la separación, la expresión. Después de la separación venía la protección y ahora la expresión. Qué maravilloso de que hoy la iglesia pueda ser la expresión, el contenido y la realidad de Cristo. Claro,
siendo Cristo como el arca del testimonio, el centro y la realidad de la vida de la iglesia. Y en Éxodo dice en el capítulo 40, dice: entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y dice que Moisés no podía entrar a la tierra de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria de Jehová, dice, que llenaba el tabernáculo. Maravilloso. Y dice también aquí en Primera de Reyes, dice: y cuando salieron los sacerdotes del lugar santo, la nube llenó la casa de Jehová. En Primera de Reyes, Señor Jesús dice: y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Así que, como dice en Efesios 3:21, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Qué maravilloso. Ese es el deseo y el propósito de Dios. Como dice también Efesios 5:26, dice: para santificarla, purificándola por el lavamiento del agua en la palabra, Señor Jesús, a fin de presentársela, dice, a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga y sin nada semejante. Así, hermanos y hermanas, es glorioso. Voy a tocar unos puntos nada más que tocamos la última vez y continuamos ya en el bosquejo donde nos quedamos la semana pasada. Y decía el punto Romano 1, la obra del recobro que el Señor efectúa, dice que consiste en recobrar la expresión de Dios. La línea central de la revelación divina es que el Dios triuno desea expresarse hoy en la humanidad. Maravilloso. Señor Jesús, exprésate hoy a través de tu iglesia. Dice que todo el Antiguo Testamento se componía de 9 grandes hombres. Ya lo hablamos la semana pasada. Adán, Abel, Enos, dice también Noé, Abraham, Isaac, Jacob y José. Maravilloso. Más también estaba el tabernáculo y el templo como morada de Dios. Todo lo cual tiene por objetivo, por meta, de que Él pueda obtener su expresión corporativa. Y hoy eso lo podemos ver aquí en la iglesia. Maravilloso. Hay muchos sitios, la verdad, que no se habla de esta manera, de esta forma, pero hermano, es que necesitamos introducirnos en la palabra, en esta palabra viviente, esta palabra orgánica. Señor Jesús, maravilloso. Todo el Nuevo Testamento se compone de un nombre único. Dice quién era el tabernáculo de Dios y el templo, más la iglesia como la expansión de este hombre único, Cristo, que es la morada de Dios, que lo cual todo lo tiene por objetivo de que Dios pueda tener a través de su iglesia, de nosotros, hermanos, como un cuerpo corporativo, pueda obtener su expresión corporativa. Señor Jesús. Dice que en la primera etapa de la historia del arca, dice que ella estaba en el tabernáculo. Esto significa que la primera etapa de la historia de la iglesia normal, esta era la expresión de Cristo, y Cristo era el contenido intrínseco realmente de la iglesia. Oh Señor, sé tú el contenido de la iglesia. Ahí fue donde nos quedamos la semana pasada. Así que hoy voy a comenzar con el punto la letra C del punto Romano 1. Oh, queridos hermanos, es maravilloso de que hoy podamos estar hablando del testimonio de Dios, podamos estar hablando de la gloria de Dios,
podamos estar disfrutando de la vida, de la realidad y del contenido de la gloria de Dios. Señor Jesús. Entonces comienzo la letra C diciendo que debido a la degradación de Israel, el arca fue capturada por los filisteos. ¿Te das cuenta? Estaba el tabernáculo, pero el arca fue realmente, dice que fue capturada. Y todo fue por causa de la degradación. Por eso hoy en la vida de la iglesia necesitamos ser esos miembros vivientes, donde Cristo era el centro de la iglesia, de la realidad. No estoy hablando de denominaciones, no estoy hablando de nombres, sino la iglesia en esa localidad contiene este Dios triuno, expresándose. Y dice que el arca fue capturada por los filisteos y fue separada del tabernáculo. Dice, dejando el tabernáculo como un envase vacío, carente del contenido apropiado. Esto quiere decir que en su segunda etapa la iglesia se degradó y perdió la realidad, perdió la presencia de Dios. Esto lo podemos ver tipificado en Daniel, cuando Daniel estaba leyendo en Jeremías, en el libro de Jeremías. Qué maravilloso de que siempre hemos tenido la palabra de Dios y la palabra de Dios nos habla. Y él vio y descubrió ahí de que Dios había profetizado ahí, de que el pueblo de Israel tenía que regresar de la esclavitud, de allí que estaba en Babilonia, tenía que regresar a Jerusalén. Ese era el motivo, el por qué muchos hoy hablan de Daniel cuando oraba 3 veces al día y abría su ventana y miraba a Jerusalén. Pero muy pocos saben cuál era el contenido y la realidad. Y es que él estaba orando para que el pueblo de Israel saliera de Babilonia y volviera a Jerusalén a reedificar el templo, los cimientos, los muros, las calles de Jerusalén, que no había quedado piedra sobre piedra, los muros estaban derribados, el templo ni los cimientos estaban. Qué maravilloso de que Zorobabel y Esdras y todos volvieron por medio de la oración de Daniel que oraba. Dios mío, tú prometiste, libera a tu pueblo, hermano, y hoy día es una sombra el contenido de la iglesia. El arca del testimonio fue sacada y quedó como el tabernáculo, algo vacío, pero Dios está recobrando, Dios está restaurando todo lo que el pulgón se ha comido. Olvídate de religión, olvídate de lo que has aprendido. Vuélvete al Señor. Ahí hay libros de recobro como Esdras y Nehemías y Esther, como Dios quiere recobrar. En Esther no se menciona a Dios, pero Dios estaba ahí detrás de todo el libro de Esther. Él era el Dios escondido que está obrando, como obraba allí en el libro de Daniel, en Babilonia. Así que, hermanos y hermanas, qué maravilloso que podamos estar hablando de esta expresión de Dios, pero necesitamos el tabernáculo. Dice aquí en Apocalipsis 3:20, y esto le está hablando a la iglesia, no le está hablando a un inconverso. Esta carta fue escrita a la iglesia de Dios, que estaba ahí en el capítulo 3, versículo 20, y dice así, dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. ¿Te das cuenta? Él puede morar en tu espíritu, pero él quiere salir del espíritu, no olvidar el espíritu y salirse, no, sino extenderse en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestra voluntad. Así que el Señor está llamando hoy a la iglesia, a los santos, porque ahí dice el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu les dice a las iglesias. Yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy a la puerta y llamo. El punto número 1 dice, Israel en su degradación, dice que debió haberse arrepentido, debía de haber confesado su falta de manera exhaustiva. Ellos deberían de haberse vuelto de los ídolos a Dios y debió haber consultado a Dios
con respecto a lo que él quería que ellos, digamos, hicieran en lugar de ellos. Dice que puesto que ellos, dice que no tenían ni mayor interés en lo que Dios deseaba en cuanto a su economía y su propósito eterno. Ellos actuaron, dice, supersticiosamente al confiar en el arca, basándose solamente en las victorias que había obtenido en el pasado. Y tú has podido tener muchas victorias en el pasado, pero hoy el Señor mira hoy. Así que, hermanos y hermanas, qué maravilloso de que nosotros tenemos que volvernos por completo al Señor. El motivo de que el pueblo de Israel fue sacado de Jerusalén por su desobediencia, porque no tomaron interés en el arca, en el testimonio, estaban conforme a los ídolos. Y ahí Jeremías realmente fue muy, que le llama el llorón, pero no era Jeremías llorando, era Dios mismo llorando por la situación de su pueblo. Señor Jesús, Él era el profeta, Él era el que hablaba por Dios, aún lloraba por Dios y expresaba a Dios. Así que, hermanos, no nos lamentemos y levantémonos, confiemos en este arca maravilloso en Cristo. Dice aquí en Número, dice, cuando el arca partía, dice que Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos y huyan de la presencia los que te aborrecen. Maravilloso. Así que, qué maravilloso de que en esta mañana nosotros podamos decir, como dijo Moisés, oh, levantémonos, oh Jehová, esparce nuestros enemigos y a los que te aborrecen. Señor Jesús, necesitamos levantarnos como ese nuevo hombre. En Filipenses 3:13 dice, hermano, yo mismo no considero ya haberlo sido, pero una cosa hago, dice, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, a alcanzar el premio, dice el 14, del llamamiento a lo alto de Dios, que hace en Cristo Jesús. Maravilloso. Así que, hermanos, hermanas, qué bueno que en esta mañana podamos estar disfrutando de esta realidad maravillosa. El punto 2 dice que ellos, hablando de los israelitas, en su degradación, dice que ofendieron a Dios en gran manera. Hermano, que hoy la iglesia no pueda ser llamada que está degradada. Necesitamos ser unidos. Hoy hay muchas divisiones y muchas contiendas. Hay muchos hombres que se han levantado como apóstoles, como profetas, aún pastoras y pastores. Señor Jesús, queridos hermanos, necesitamos tornar nuestro corazón a Dios. Cuando tú tornas tu corazón a Dios, tú eres reducido a nada. Tú no dices yo soy tal o soy cual, porque realmente lo que Dios quiere es fluir Él mismo a través de nosotros. La profecía más grande de la Biblia está en Mateo 16, cuando Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Oh, me duele esto en mi corazón. Podría decir muchas cosas, porque muchos dicen mi iglesia. Yo tengo 8 iglesias, tú no tienes nada, perdona que diga esto. Señor Jesús, dice que ofendieron a Dios de gran manera. Dice que al final, en lugar del arca, salvara a Israel, dice que ésta fue capturada. Dice que la gloria de Dios dejó a Israel. ¿Te imaginas que podamos oír que la gloria de Dios ha dejado la iglesia? Que se ha ido la gloria de Dios. Señor Jesús, dice en Primera de Reyes, dice, y el arca de Dios fue tomada, y murieron los 2 hijos de Elí, Finés, dice, Ofni y Finés, dice, escucha, dice, y llamó al niño y cavó. La mujer, cuando dio a luz, al ver que ha muerto su marido y el hermano, dice que llamó al hijo y cavó, que significa se ha apartado de Israel la gloria,
por haber sido tomada, dice, el arca de Dios y por causa de su suegro y su marido. ¿Qué te parece? Oh, esto es terrible, Señor, y cavó. O sea, la gloria de Dios se fue. Dice, se ha apartado de Israel la gloria porque ha sido tomada el arca de Dios. Esto lo dice, mira, Primera de Reyes 4:22, y se ha apartado de Israel la gloria de Dios porque ha sido tomada, dice, porque ha sido tomada el arca de Dios. Dice el Salmo 78, dice, y entregó su arca al cautiverio, dice, y su gloria en mano del adversario. ¿Qué te parece? Señor Jesús, oh Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, abre los ojos de los cristianos. Señor, que te miren a ti solamente, que te podamos mirar a ti, que podamos confiar en ti. Señor, que no nos miremos los unos a los otros nuestra condición. Señor, tú ya no ves nuestra condición. Tú ves la sangre preciosa que derramaste en la cruz. Señor, que nos animemos, nos consolemos los unos a los otros. Señor Jesús, aparta al enemigo. Señor, que tu arca del testimonio vuelva y la gloria de Dios podamos verla en la iglesia cada día, cada momento. Señor Jesús, el 3 dice que el arca tipifica a Cristo como la corporificación de Dios y como la presencia del Dios triuno en medio de su pueblo, a fin de que podamos ser aquello que llevemos a cabo y establecer su reino aquí en la tierra. Señor Jesús, dice, y hacer salir el arca, esto equivalía a hacer salir la presencia de Dios. Maravilloso. Señor, que tu presencia vaya con nosotros y esté en nosotros. Dice, y así partieron del monte de Jehová 3 días de camino, y el arca del pacto de Jehová iba delante de ellos 3 días de camino. Dice, escucha, dice, buscándole lugar de reposo. Señor, que tu iglesia sea el lugar de tu reposo. Señor Jesús, Señor, quita toda nuestra ambición, quita toda nuestra carne. Señor, queremos ser aquellos que permanezcamos en tu trono, en tu arca, en el lugar santísimo, en nuestro espíritu. Tú dices que los que somos del espíritu hemos crucificado nuestra carne contra nuestras pasiones, con nuestros deseos, con estas ambiciones. Señor Jesús, Señor, haznos volver a ti. Señor, quebranta nuestros corazones, rompe todo lo que tenga que romper, quita ese caparazón, Señor, donde tú puedas fluir desde el Espíritu hacia nuestra alma y todo nuestro cuerpo, y te podamos expresar a ti. Dice en Números 10:34, dice, la nube de Jehová iba sobre ellos de día desde que partieron del campamento. El 35 dice, y cuando el arca partía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sea esparcido tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y el 10:36 estoy hablando, dice, y cuando ella se detenía, dice, decía, vuelve Jehová a las miriadas de los millares de Israel. Es maravilloso. Decía que se levantaba y cuando se paraba decía que volviese las milladas. Maravilloso. Dice que el pueblo pues entonces dice que envió hombre a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que está entronizado entre los querubines. Dice, y los 2 hijos de Elí, Ofni y Finé, dice que estaban allí con el arca del pacto de Dios. Señor Jesús, por eso realmente murieron, fueron difuminados por completo. Oh, queridos hermanos, cuántos grandes hermanos se han difuminado queriendo ser algo, queriendo reemplazar la cabeza, y la cabeza es Cristo. No hay más Goliat, la cabeza fue cortada, provocar los escuadrones de Jehová. Así que, queridos hermanos, es maravilloso de que hoy nosotros podamos
estar escuchando y disfrutando, leyendo todas estas cosas tan rico y tan maravillosas. Leo solamente este punto y volvemos ahora. Dice, los hijos de Israel no tomaron en cuenta la gloria de Dios, ni se preocuparon por ella. Dice, hacer salir el arca, esto indicaba de que ellos estaban usurpando a Dios e incluso le estaban obligando a salir con ellos de su propia seguridad, su paz y descanso y provecho. Maravilloso. Bueno, me voy a parar aquí, así que queridos hermanos, en unos minutos estaremos por aquí de nuevo y es maravilloso de que podamos estar disfrutando esta realidad. Tenemos aquí un reposo y mira esta canción muy rica que vamos a poner. Amén. Hasta pronto. También estamos enviando, queridos hermanos y hermanas, un Nuevo Testamento de estudio que tiene 9.500 notas explicatorias y cada libro al comienzo tiene un bosquejo con el contenido. Es muy rico y muy disfrutable. Y una colección de 7 libros. Nos pueden llamar al teléfono 951-094-888. 951-094-888 o al correo electrónico evida4 con número @gmail.com. evida4 con número @gmail.com. También tenemos WhatsApp 637 87 99 66 637 87 99 66, o si nos llama desde fuera de España tienen que poner el más 34 y os lo enviaremos gratuitamente y sin compromiso. Bueno, queridos hermanos, estamos aquí de nuevo siguiendo compartiendo en este punto 4 donde nos hemos quedado de la letra C de este bosquejo. Qué maravilloso que podamos estar aquí hablando de este recobro del arca del testimonio. Dios está recobrando su testimonio hoy en la iglesia, en cada localidad de la Iglesia Universal. Dios se expresa en las iglesias locales. Igual como la luna, realmente vemos que está la luna universal, pero en cada localidad se muestra la luna. La luna en Málaga, la luna en Córdoba, la luna en París,
Oh, maravilloso, pero es la misma luna, pero se expresa en la localidad y no hay diferencia, porque la iglesia que tipifica la luna, que está brillando en esta época oscura y de tiniebla, hoy nosotros somos los luminares de este mundo, como dijo el apóstol Pablo, y la luna no tiene luz propia, sino que es un reflejo del sol. ¿No es maravilloso esto? Pero como hemos visto, de que el arca fue quitado de la iglesia en los principios de los siglos, y dice que se quedó vacía como el tabernáculo cuando quitaron el arca del testimonio, se quedó el tabernáculo, pero sino el testimonio de Dios y la gloria de Dios realmente se fue. Hay veces que vemos la luna, pero cuando no vemos la luna podemos ver muchas estrellas. Dios siempre tiene esos vencedores, hay esos nazarenos que se entregan voluntariamente, y la estrella tipifica a esos vencedores. Pero qué maravilloso de que hoy nosotros podamos ver una luna clara, llena de la gloria de Dios. La iglesia no viéndose a nada ni a nadie, sino la luna. Así que maravilloso. En Samuel hay un versículo que dice así, era el 6:12, dice: fue dado aviso al rey David, diciendo, escucha, dice: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom, y todo lo que tiene es a causa del arca de Dios. Y entonces David dice que fue, y llevó con gozo el arca, dice, el arca de Dios, de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Maravilloso. Así que podemos ver de que Dios tiene un deseo en su corazón. Señor Jesús, dice que Dios anhela, bueno, hay aquí un punto que dice que la historia del tabernáculo y del arca es de vital importancia, hermano, para que nosotros podamos comprender lo que Dios desea con anhelo, en cuanto también con su edificio. En el capítulo previo nosotros vimos que al concluirse la edificación del tabernáculo, ellos dio lugar, dice, a 6 cosas importantes. Y escucha estas 6 cosas importantes. En primer lugar, dice que la gloria de Dios mismo se manifestó aquí en la tierra y llenó el tabernáculo, y la gloria de la presencia de Dios pudo ser vista claramente por su pueblo. Esto ciertamente no es algo insignificante. Por primera vez la gloria de Dios la pudieron ver los hijos de Dios en Israel. Señor Jesús, esto dice que ciertamente no es algo insignificante, no, es muy importante. Y en segundo lugar, Dios no solamente mostró su gloria, sino que Dios dice que habló a su pueblo desde el tabernáculo. Esto indica que si queremos nosotros recibir la palabra de Dios, tenemos que acudir al edificio de Dios. ¿Dónde está el edificio de Dios hoy? La iglesia. Sí, tú puedes estar en tu casa, pero Dios nos ha llamado a ser un cuerpo, no miembros independientes e individuales. Dios estaba en el templo, Dios estaba en la iglesia. Cuando Jesús se le apareció a sus discípulos, Tomás no estuvo allí. Perdió la bendición en ese momento. Y después vio, dice, yo hasta que no meta el dedo en su llaga. Y cuando él estuvo allí, le dice, Tomás, mete el dedo. Señor Jesús, porque no estaba en aquella reunión. Pero nosotros no podemos perdernos las reuniones, porque las reuniones allí habla el Señor. En tercer lugar dice que se formó un cuerpo de sacerdote que ejercía el servicio sacerdotal. Qué maravilloso de que Dios hoy en la iglesia pueda tener un cuerpo de sacerdote que le viva y que le exprese. Y en cuarto lugar, este cuerpo de sacerdote era también un ejército que estaba totalmente dedicado a combatir las batallas de Dios. Y en quinto lugar dice que todas las batallas fueron ganadas a fin de poder obtener el territorio requerido
dice para el edificio de Dios. Y la séptima y la última instancia, dice que el tabernáculo fue establecido como centro de adoración en un lugar llamado Silo. Maravilloso. Y dice que desde aquel tiempo cualquier persona que buscaba al Señor, como en el caso de los padres de Samuel, dice que contaba con un lugar definido donde podía ir. Cuán maravillosa, queridos hermanos, esta situación. Pero no duró por mucho tiempo, Señor Jesús. No duró por mucho tiempo. Ahora, la situación que llegó a ser anormal. Mientras que el tabernáculo con el arca estaba en Silo, dice que el arca, dice, en este estado anormal. Y el tabernáculo estuvieron separados el uno del otro. Es maravilloso, durante 20 años. Pero dice que Dios anhelaba obtener su edificio. Y finalmente Dios pudo hallar a David, que tenía conforme al deseo de su corazón. Es maravilloso. Bueno, hermanos y hermanas, vamos a seguir en el punto 4, donde nos quedamos, lo leí, pero lo voy a leer otra vez. Dice, los hijos de Israel no tomaron, perdón, esto estando en directo pues no se puede evitar. Dice, los hijos de Israel no tomaron en cuenta la economía, el propósito y el plan de Dios y no se preocuparon por ella. Hacer salir el arca, esto indicaba de que ellos estaban usurpando a Dios. E incluso dice que le estaban obligando a salir con ellos de su propia seguridad, de su propia paz, de su propio descanso y aún de su propio provecho. El punto 5 dice, hoy en día los hombres reemplazan el testimonio de Dios con las necesidades del hombre. Cuando las necesidades humanas reemplazan el testimonio de Dios, dice que se le da inicio al proceso de degradación y se suscita muchos problemas. Oh Señor Jesús, Señor, hermanos y hermanas, que oremos juntos, Señor. Dice que hay 24 horas. Dios tenía allí en el templo orando mujeres y hombres sin cesar las 24 horas y se turnaban orando. Oh, queridos hermanos, que oremos sin cesar. Ese orar sin cesar es vivir en la presencia de Dios. Ahí en el trabajo donde tú estés, a tiempo completo, trabajando, donde quiera que estemos, tenemos que estar en la presencia de Dios. Señor Jesús, en principio nosotros hacemos lo mismo cuando oramos por nuestra prosperidad, si tenéis en cuenta la economía de Dios. En lugar de usurpar a Dios, debemos de orar, vivir y ser personas como Samuel, que seamos conforme al corazón de Dios y actúe en función de su economía. Dice, por tanto, un versículo, Jehová, Dios de Israel, declara, estoy leyendo en 1 Samuel 2:30, dice, Dios de Israel declara, ciertamente yo dije que tu casa y la casa de tu padre andaría delante de mí para siempre. Mas ahora declara Jehová, lejos esté de mí tal cosa, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Queridos hermanos, cuando buscamos nuestros propios intereses, buscamos nuestro bienestar y nuestras cosas antes del propósito de Dios, todo esto, queridos hermanos, el Señor dice que honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Dice, y yo me haré surgir un sacerdote fiel, quien haga conforme a lo que está en mi corazón.
Oh, maravilloso. Dice, y en mi mente, y yo le edificaré casa firme, y andaré delante de mi ungido continuamente. Dice aquí también otro versículo. Primero dice, y si se convierten a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra, dice, de los enemigos que le llevaron cautivos, y oran, dice, estamos hablando ahora de cuando estaban en Babilonia, dice, y oran a ti, vuelto hacia la tierra que tú le diste a sus padres, hacia la ciudad, como estaba orando Daniel, hacia la ciudad de sus padres, hacia la ciudad que tú has escogido y la casa que yo he edificado en tu nombre. Oh, maravilloso. Jeremías dice, les daré un solo corazón y un solo camino, a fin de que me teman todos los días, para bien de ellos y para sus hijos después de ellos. Es decir, que no solamente ya para nosotros, sino para nuestros hijos, nuestros nietos. Oh, necesitamos vivir esta realidad, hermanos y hermanas. Y entramos ahora a la letra D. Dice, después de que el arca fue recuperada y traída primero a la casa de Abinadab, dice, en Kerim, donde permaneció, dice, por 20 años, y luego fue trasladado a la casa de Obed-Edom el Geteo, donde permaneció por 3 meses. Esto significa que desde el segundo siglo ha surgido varios Obed-Edom, los cuales, si bien contaban con la presencia del Señor, el arca carecía de la vida de iglesia apropiada. Oh Señor Jesús, que fuese la expresión de Cristo en el tabernáculo. Maravilloso, Señor Jesús. Primera de Samuel dice, y entonces los filisteos, dice que llamaron a los sacerdotes y los adivinos y le dijeron, ¿qué haremos con el arca de Jehová? Hacernos saber de qué manera debemos enviarla a su lugar. Es que el lugar donde estaba el arca no era el lugar del testimonio de Dios donde tenía que estar. Y allí había enfermedades, tumores, ratones. Oh, Señor Jesús, queridos hermanos, cuánto necesitamos volver nuestro corazón al Señor. Ellos dijeron, dice, si enviáis el arca, dice, del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino cuidado de devolverle a él una ofrenda por las transgresiones. Y entonces dice, seréis sanados y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Así que, queridos hermanos, maravilloso, Señor Jesús. Y entonces dice que los filisteos dijeron, y ellos dijeron, ¿qué ofrenda? Por las transgresiones que nosotros hemos de devolverlo. Y ellos respondieron, dice, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, conforme al número de los señores de los filisteos, porque la misma plaga vino sobre todos nosotros y sobre vuestros señores. Señor, por tanto, dice, haréis imágenes de vuestros tumores y de vuestros ratones que asolan el país, y le daréis gloria al Dios de Israel. Dice, y tal vez Él alivie su mano de vosotros, de sobre vuestros dioses y de vuestra tierra. Señor Jesús, hay aquí un versículo que dice, ¿por qué entonces endurecéis vuestro corazón? Dice, como los egipcios y el faraón endurecieron su corazón cuando él los trató severamente y no dejaron de ir al pueblo. Dice, y se fueron ellos. Señor Jesús, hay aquí, dice, tomad pues y preparad una carreta nueva, dice, y unos bueyes, dice, que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, dice, ¿no? Bueno, aquí ya después fue cuando David mandó y hicieron una carreta nueva, e incluso después
esos dos vacas o terneros becerros que llevaron el arca, que no había sido puesto yugo, se ofrecieron después a Dios. Maravilloso. Qué bueno que podamos ser aquello hoy, que realmente ofrecemos realmente nuestras propias vidas al Señor Jesús. Maravilloso. Y dice que pusieron el arca de Jehová sobre la carreta, con las cajas, los ratones de oro, dice, y las imágenes de sus tumores. Dice, y las vacas se encaminaron sobre el camino, y dice, y fueron por un solo camino. Dice, bramando, mientras iba sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Y dice, y los señores de los filisteos fueron tras ella hasta el límite de Bersebe. Señor Jesús. Y los de Bersebe dice que estaban segando el trigo allí en el valle. Y dice que alzando sus ojos vieron al arca, dice, y se regocijaron cuando lo vieron. No es maravilloso. Dice que el carro llegó al campo de Josué y dice que paró allí donde había una gran tierra. Y ellos, dice que cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas a Jehová. Maravilloso. Señor Jesús. Oh, hermano, es maravilloso de que podamos ver este asunto hoy. Y hay aquí otro versículo que dice, y enviaron mensajeros a los habitantes de Kirán. Allí dice, los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. Señor Jesús. Dice que llegaron los de Kirán Aní, dice, y se llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab, donde estaba el collar, y consagraron, dice, y consagraron a su hijo Eleazar para que guardase el arca de Jehová. Señor Jesús. Maravilloso. Así que, queridos hermanos, esto es un testimonio muy rico y muy disfrutable de que hoy nosotros podamos ver de que Dios quiere ser expresado. Él quiere ser vivido en cada uno de nosotros. Señor Jesús, voy a ver la hora que todavía nos queda, unos 10 minutos. Señor Jesús. Bueno, dice que está hablando ahora de Samuel, porque este tiempo de cuando Samuel es algo maravilloso, porque como la madre de Samuel dice que aún su vientre, dice su matriz que diga, dice que fue cerrada con el propósito que Dios quería provocar a Ana para que clamase desesperadamente por un hijo y se lo consagrara a Dios. Y ella estaba desesperada allí en el templo orando de tal manera que Elí creía que estaba borracha, ebria de vino, pero ella lo que estaba era orando desesperadamente. Y esa oración provocó de que Dios le abriese la matriz y tuviese un hijo llamado Samuel, cuando ella prometió de que le consagraría a ese hijo y no pasaría navaja por su cabeza, sino que lo consagraría y no tomaría vino ni nada de la vid, sino que sería íntegramente consagrado a Dios. Realmente vemos que Samuel fue íntegramente para Dios, fue el que trajo de regreso el reinado por medio también de David, el que ungió a David y también ungió a Saúl, pero desde primera hora Saúl no tenía buen corazón, pero Dios tenía reservado a David, que tenía un corazón conforme a Dios. Pero Samuel creció en el templo y creció en la presencia de Dios de tal manera que él llegó a ser, escucha, dice que llegó a ser un nazareno, es decir, una persona consagrada voluntariamente, y no era de la tribu de Leví, no era de la tribu de los sacerdotes, pero Dios, cuando falla el sacerdote, el sacerdocio, Dios siempre tiene un postigo por detrás. Ahí
tiene reservado a esos nazarenos. Y Samuel no solamente era nazareno, sino era sacerdote, es decir, nazareno, sacerdote, profeta y juez, y aún era uno que intercedía por Dios, oraba intercediendo por Dios. Maravilloso. Cinco funciones. Maravilloso. Era juez, era nazareno, era sacerdote, era profeta, era juez, porque ahí viene después de cuando ya no había jueces y había mucha decadencia en el pueblo de Israel. Ahí estaba este Samuel. Maravilloso. Y dice que ninguna de sus palabras cayó vacía a su boca. Y dice aquí, después de que lo hubo destetado, está hablando de Ana, lo hizo subir junto con ella con 3 toros, un efa de harina y un odre de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, aunque el niño era pequeño. Maravilloso. Dice, toda la asamblea de los hijos de Israel se juntó en Silo y eridieron allí la tienda de reunión. Dice, y el país fue sojuzgado delante de ellos. Así que qué maravilloso de que Dios siempre ha tenido un testimonio, ha tenido siempre un remanente guardado, como le dijo a Elías. Yo solo he quedado, decía Elías, dice, no, vuélvete porque todavía me he reservado a 7,000 que no han doblado su rodilla. Bueno, entramos a la letra E, que dice así. Dice, David trasladó el arca de la casa de Obed-edom a la tienda de que él había preparado en su propia ciudad, en el monte de Sión. Dice, en el lugar más preferido de todo Jerusalén. ¿No es maravilloso esto? Dice que realmente David puso el arca del testimonio en el lugar más sobresaliente. Señor Jesús. Dice que lo que esto representa es el intento de otros creyentes, que al lugar de David se preocupan por los intereses divinos y practicar lo que es la vida de la iglesia según su propia preferencia y no conforme a la redención de Dios. Si bien estos creyentes tenían a Cristo y practicaban una vida de iglesia inapropiada, dice que lo cual está tipificado por la tienda que David había preparado en Jerusalén. Señor Jesús, maravilloso. Dice aquí un versículo, dice, y fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom. Todo lo que tiene es a causa del arca de Dios. Señor Jesús, entonces dice que David hizo subir con regocijo el arca de Dios, dice, de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando dice que cuando llegaban el arca habían dado 6 pasos, dice que él sacrificó un buey y un carnero engordado. Maravilloso. Y dice que David danzaba con toda su fuerza. Maravilloso. ¡Qué disfrute, hermano! Realmente dice que David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David ceñido, dice, con un efod de lino. Oh Señor Jesús. Dice que entonces David y toda la casa de Israel, dice que hicieron subir el arca de Jehová con gritos y sonidos de trompeta. Señor Jesús, y cuando el arca de Jehová entró a la ciudad de David, dice que Mical, hija de Saúl, dice, miró por una ventana y a ver al rey saltando y danzando delante de Jehová, dice que lo menospreció en su corazón. Señor Jesús. Así que metieron el arca de Jehová y lo pusieron en su lugar en medio de la tienda que David había elegido en ella. Y ofreció David holocausto. Maravilloso. Él tenía un buen corazón. Él tenía un corazón para Dios. Por eso nosotros necesitamos realmente tener un corazón para Dios. Señor Jesús. Hermano, esto es algo glorioso, de verdad. Necesitamos
ser la expresión de Dios que Él desea. Oh Señor Jesús, podemos decir hoy al Señor, Señor Jesús, yo quiero consagrar todo mi ser a ti. Señor, yo quiero consagrarme voluntariamente a tu persona viviente. Oh Señor Jesús, voy a leer la letra F aquí, muy interesante, hermano. La letra F que dice, finalmente después de que Salomón finalizó la edificación del templo de Jerusalén, dice que el arca fue trasladada al lugar santísimo, el templo, de modo que se retornó plenamente a una situación normal. Hoy día, el Señor, en este recobro que Él está consiguiendo, que Él nos está recobrando, dice que Él está laborando para restablecer una condición normal en la que Cristo se puede hallar en el interior de la iglesia apropiada, lo cual pueda ser constituida esa expresión corporativa. Señor Jesús, maravilloso. Y dice que entonces dice que Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los cabezas de la tribu y a los líderes de las casas paternas, a los hijos de Israel, dice, para hacer subir el arca del pacto de la ciudad de David, dice, oh, ¿cuál es Sión? Señor Jesús, maravilloso. Y allí se congregaron delante del arca, allí en el templo, maravilloso Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, pues tengo que terminar aquí, y realmente yo he disfrutado mucho el ver de que Dios realmente quiere y desea y necesita esa expresión hoy. Yo creo que ya la semana que viene terminaremos con este bosquejo y oramos al Señor para que Él nos pueda dar otro tema del cual podamos seguir disfrutando conforme a la realidad que realmente el Señor desea. Hay unos versículos en Apocalipsis que me gustaría solamente mencionarlo, cuando dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias, al que venciera. Dios hoy, dentro de las iglesias, está llamando a esos vencedores que dice el Señor, y yo le daré a comer del maná escondido. Y esos vencedores que escuchan que Dios está llamando a la puerta para entrar y cenar con nosotros y nosotros con Él. Esos vencedores que Dios dice, y le daré a comer, dice, del árbol de la vida. Oh, es maravilloso de que oremos estos versículos. Señor, el que tenga oído, oiga. Señor, dame oído para oírte. Señor, quiero ser uno de esos vencedores. Hay otro versículo que dice, y al que venza, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Dios está llamando a esos vencedores que sean columna para que realmente el testimonio del Señor sea viviente hoy en la iglesia y no haya tantas denominaciones ni organizaciones, sino que sea su iglesia viviente, donde no hay tantos gigantes espirituales, sino que haya miembros del cuerpo de Cristo, viviendo corporativamente. Cuando Pablo habla en el capítulo 3 de Efesios, y cuando dice, y sea dada a conocer la multiforme sabiduría de Dios, no dice por medio de los evangelistas, profetas y apóstoles, sino por medio de la iglesia. La iglesia, todos funcionando y todos siendo hermanos, porque desde un principio Dios lo que quería ser un pueblo de reyes y sacerdotes y una nación santa. Y Dios quiere retornarnos a que cada uno de nosotros seamos esos miembros funcionantes. ¿Por qué pusieron rey? Por la dureza del corazón del pueblo de Israel, porque quería ser igual que las demás naciones. Las naciones tenían rey y ellos querían tener un rey. Pero Dios dijo, pero no me tenéis a mí. Así que, hermanos, ¿no tenemos a Dios? Él está en nosotros como el arca del testimonio. Él está en nosotros como
como dice en Primera de Juan, él dice que tenemos la unción del Santo. No procure, mira al Señor, toca su corazón. Yo creo que el que tenga oído, oiga y va a entender estas palabras, que no las quiero hablar claramente, porque puedo dañar a lo mejor algunos corazones, pero queridos hermanos, hoy estamos nosotros para agradar a Dios. Olvídate de agradar tu corazón, olvídate de agradar a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, olvídate de agradar a este y al otro, al pastor o a este. Agrada a Dios, anda conforme a su corazón. Queridos hermanos, maravilloso. David tuvo la valentía de presentarse al Saúl y diré: yo le cortaré la cabeza a este gigante, y hoy esta cabeza la entregaré a ti, y verás todos los filisteos de que Dios es el Rey y el Todopoderoso, y no provocará más a los escuadrones de Jehová, y sabrán toda la tierra que hay Dios hoy. Así que, hermanos, hermanas, muchas gracias por haber estado este tiempo aquí, de verdad. Perdonad si ha sido muy largo, muy pesado, pero esto es algo maravilloso. Que el Señor os siga fortaleciendo, os siga bendiciendo, dice en Efesios 3, que seáis fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, con el propósito de que Dios siga siendo, dice, su hogar en nuestros corazones. Amén.